Le doy la bienvenida. Hoy es 21 de junio, viernes de la 11ª semana del tiempo ordinario. En Colombia podemos celebrar la feria del día o suplicamos la intercesión en la memoria obligatoria de San Luis Gonzaga, religioso. San Luis Gonzaga nació el 9 de marzo de 1568 en el castillo de Castiglione delle Stiviere, en la región de Mantua, Italia. Fue el primogénito del marqués Ferrante Gonzaga y Marta Tana Santena, una familia noble que esperaba que Luis siguiera una carrera militar como su padre. Desde muy joven, Luis mostró una profunda inclinación religiosa. A los 9 años hizo voto de castidad y comenzó a dedicarse a la oración y a la penitencia, a menudo en contra de los deseos de su padre, quien quería que siguiera la tradición militar de la familia. Luis fue enviado a Florencia, Mantua y otras cortes italianas donde se destacó por su piedad y devoción, además de recibir una excelente educación. A los 12 años, Luis decidió que quería unirse a la Compañía de Jesús, los jesuitas, a pesar de la fuerte oposición de su padre, quien finalmente cedió. Ingresó al noviciado jesuita en Roma en 1585, renunciando a su título y herencia. Durante su tiempo como novicio, Luis se dedicó a los estudios y a una vida de rigurosa austeridad y oración. Fue contemporáneo de San Roberto Bellarmino, quien se convirtió en su director espiritual. Luis era conocido por su vida de extrema pureza, su devoción a la Eucaristía y su amor por la Virgen María. En 1591, una plaga devastó Roma y Luis se ofreció para ayudar en el hospital de los jesuitas, atendiendo a los enfermos. Contrajo la enfermedad y murió el 21 de junio de 1591 a la edad de 23 años. Su muerte fue considerada un acto de martirio por la caridad. Después de su muerte, muchos milagros fueron atribuidos a la intercesión de San Luis Gonzaga. Entre ellos se destacan curaciones milagrosas y la protección de los jóvenes que pedían su intercesión. Fue beatificado por el Papa Paulo V en 1605 y canonizado por el Papa Benedicto XIII el 31 de diciembre de 1726. En 1729 fue declarado patrono de la juventud debido a su ejemplar pureza y devoción. Por eso hoy, 21 de junio, pidamos a San Luis Gonzaga para que nos ayude a vivir con pureza de corazón, a dedicarnos con fervor a la oración y a servir con amor a nuestros hermanos y hermanas, especialmente a los más necesitados. Que su ejemplo de vida nos inspire a seguir a Cristo con total entrega y devoción. Amén. Le invito a disponer su oído, la mente, también el corazón, para proclamar el Evangelio propuesto para la liturgia de este día. Proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 6, versículos desde el 19 hasta el 23. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No atesoréis tesoros en la tierra, donde la polilla y la carcoma los roen, donde los ladrones abren boquetes y los roban. Atesorad tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni carcoma que se los coman, ni ladrones que abran boquetes y roben. Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz. Si tu ojo está enfermo, tu cuerpo entero estará a oscuras. Y si la única luz que tienes está oscura,
¿cuánta será la oscuridad? Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. Invitación para ir a los textos bíblicos que están propuestos para el día de hoy antes de escuchar nuestra reflexión. La propuesta para la primera lectura es del segundo libro de los Reyes que hemos venido leyendo, hoy en su capítulo 11, versículos desde el 1 hasta el 20. Esta es la historia de la usurpación del trono de Judá por Atalía y la ejecución de esta por el ejército 7 años después. En la primera parte se fija la atención cuando tomaron el sacerdote Jehoiada y el ejército de la sublevación. En segundo lugar, hay una referencia a la intervención del pueblo de todo ello. Esta narración completa la historia de la destrucción de la dinastía Omri. Como Atalía no gobierna legítimamente, el autor suprime la fórmula introductoria y la conclusión. Parece que la historia se introdujo este relato en su obra con la intención de evidenciar hasta qué punto preservó Dios de la extinción a la dinastía davídica, a diferencia de lo ocurrido con las varias que se sucedieron en el reino del norte. Atalía es la hija de Acab, casada con Joram, hijo de Josafat. Joram muere a causa de una enfermedad intestinal. Con la muerte del rey Ocosías, hijo de Atalía, sucesor de Joram en manos de Jehú, la reina madre usurpó el trono y trató de exterminar a todos los pretendientes legítimos. La reina tenía todas las intenciones de salvar la vida de su sobrino Joás. El texto explica la parte tomada por Jehoseba en la conjura de los sacerdotes por el hecho de que era esposa del sumo sacerdote Jehoseba. Jehoseba vivía en las estancias de los sacerdotes dentro de los amplios recintos del templo. Fue aquí donde el niño permaneció oculto. Aparecen en el relato unos mercenarios, posiblemente son los quereteos o los mismos filisteos reclutados por el rey David para formar una guardia personal. Atalía, al igual que Jezabel, era una mujer perversa que prefería hacer frente a los enemigos en vez de huir. En Egipto los faraones tenían un lugar reservado en el templo. Aquí, al parecer, el lugar reservado al rey está cerca de una de las grandes columnas que se levantan delante del santuario. La alianza establecida entre el Señor y los reyes y el pueblo es de carácter religioso. La alianza entre el rey y el pueblo de la tierra tiene sentido político y es señal de la importancia que han alcanzado los simples ciudadanos. Al igual que Jezabel, también Atalía ha introducido en Judá la religión de Baal, con su templo, sacerdotes y culto. El pueblo, por razones religiosas, destruye la religión extranjera, como los seguidores de Jehú habían hecho 7 años antes en Israel. Profundicemos en el libro de los Reyes. En el contexto del segundo libro de los Reyes, en su capítulo 11, describe un periodo turbulento en la historia de Judá. La reina madre, Atalía, tras la muerte de su hijo Ocosías, se apodera del trono de Judá y comienza una masacre para eliminar a toda la descendencia real, asegurando así su poder. Sin embargo, una intervención divina a través de la valiente acción de Jehoseba y el sacerdote Jehoiada cambia el curso de los acontecimientos. Jehoseba rescata a Joás, un descendiente legítimo, y lo esconde en el templo durante 6 años. El sacerdote Jehoiada
con un plan cuidadosamente orquestado, restaura a Joás al trono y pone fin al reinado usurpador de Atalía. Miremos los versículos de una manera más profunda, versículos del 1 hasta el 4. Atalía, con su brutal intento de consolidar el poder, representa una figura de opresión y caos. Jehoseba, actuando con valentía y astucia, encarna la protección divina y la esperanza en medio de la desesperación. Este acto de ocultar a Joás en el templo simboliza la preservación de la promesa de Dios a la casa de David, asegurando la continuidad del linaje davídico. Versículo del 9 hasta el 12. La coronación de Joás, realizada en el templo, subraya la legitimidad de su reinado bajo la autoridad de Dios. Jehoiada utiliza las armas del rey recordando la promesa divina y el pacto con David. El ungimiento y la proclamación del nuevo rey destacan la restauración del orden divino y la justicia de Judá. Jehoiada es la palabra hebrea donde traduce Dios conoce o Dios sabe, subrayando la sabiduría divina en la acción del sacerdote. La acción que realiza el sacerdote en favor del nuevo rey, el ungimiento, el autor sagrado utiliza la palabra hebrea Mashiach, ungido o Mesías, refiriéndose a Joás como el rey legítimo, ungido por Dios. Versículos del 13 hasta el 16. La caída de Atalía marca el fin de su régimen de terror. Su acusación de traición refleja su desconexión con la voluntad divina y el pueblo. La decisión de Jehoiada de no matarla en el templo muestra un respeto por la santidad del lugar y el deseo de restaurar el orden según la ley de Dios. Versículo 20. La muerte de Atalía trae paz y alegría al pueblo, simbolizando la restauración del orden y la justicia bajo el reinado de Joás. La celebración del pueblo refleja el alivio y la esperanza renovada en el liderazgo legítimo y justo. Este pasaje es rico en simbolismo y enseñanzas relevantes para nuestra vida hoy. La valentía de Jehosheba y la sabiduría de Jehoiada nos recuerdan la importancia de actuar con fe y coraje en tiempos de crisis. La restauración del orden bajo el liderazgo divinamente elegido subraya la importancia de la justicia y la rectitud en la gobernanza. En nuestro contexto actual, este pasaje nos invita a reflexionar sobre la importancia de la integridad y la justicia en el liderazgo. Nos desafía a ser valientes y justos en nuestras propias esferas de influencia, buscando siempre actuar conforme a la voluntad divina. San Ambrosio de Milán, en sus escritos, destacó la importancia de la integridad y la justicia en el liderazgo cristiano. Señaló que el verdadero líder es aquel que gobierna con sabiduría y la justicia de Dios, tal como Jehoiada mostró en su tiempo. ¿Qué podemos concluir del relato del texto proclamado para el día de hoy? Este pasaje del segundo libro de los Reyes nos inspira a ser líderes justos y valientes en nuestras propias vidas. Recordemos siempre buscar la voluntad de Dios en todas nuestras acciones y confiar en su sabiduría para guiar nuestras decisiones. En el contexto del viernes de la 11ª semana del tiempo ordinario, pidamos a Dios que nos conceda el valor y la sabiduría de Jehoiada y la fe y la valentía de Jehosheba, para que podamos vivir y liderar conforme a su voluntad. Ante esta propuesta que nos hace Yahvé en la primera lectura,
Le respondemos con el Salmo 131. Y ha de resonar en cada uno de los párrafos esta frase antífona: el Señor ha elegido a Sión, ha deseado vivir en ella. Con el Salmo 131, el rey David se compromete a encontrar un lugar para el Señor, para el arca que simbolizará la presencia de Dios. El arca estuvo situada en la ciudad del bosque antes de ser traída a Jerusalén. De los salmos que narran la subida a la ciudad de Dios, este salmo es el más extenso y se cantaba para las celebraciones para la dedicación del templo de Salomón. El Señor prometió bendecir a David por siempre. A cambio le encargó guiar a su pueblo Israel, pero él a cambio planeó construir una casa en donde habitara Yahvé junto a su palacio. Mientras tanto, la promesa nunca se apartó y con su bendición engendró una palabra perpetua para sentar en su trono a Jesús, y por él todos somos nosotros reyes, y su bendición nos abraza también a nosotros. Profundicemos en el Salmo. El Salmo 131, titulado también La Alianza Eterna de Dios y con David, es un canto de peregrinación, también conocido como un cántico de las subidas. En hebreo sería Shir Hamalot. Es probable que haya sido compuesto durante la época post-exílica, cuando el pueblo de Israel regresaba del exilio en Babilonia y buscaba reafirmar su identidad nacional y religiosa en torno a la ciudad de Jerusalén y el templo. Este salmo es una oración ferviente que recuerda la promesa de Dios a David y su descendencia. Celebra la elección de Sión como lugar de la morada divina y la continuidad del reinado davídico. La referencia al juramento de Dios a David subraya la certeza de las promesas divinas y la fidelidad de Dios a su pacto. Profundicemos en cada uno de los versículos. Versículo 11. El Señor ha jurado a David en verdad y no renovará su juramento. El fruto de tus entrañas pondré sobre mi trono. Este versículo se centra en el juramento irrevocable de Dios a David, destacando la certeza de la promesa divina. Las entrañas de David, en hebreo Mibeneijá, se refiere a su descendencia, lo que indica la continuidad de su linaje real. Versículo 12. Si tus hijos guardan mi alianza y los mandatos que les enseño, también sus hijos por siempre se sentarán sobre su trono. Dios establece una condición para la perpetuidad del trono davídico: la obediencia a su alianza y mandatos. Este versículo enfatiza la importancia de la fidelidad a la ley divina hasta la estabilidad y continuidad del reinado. Dice el texto: si tus hijos guardan mi alianza. El autor sagrado utiliza la palabra berit como alianza o pacto. Subraya la relación contractual entre Dios y David. Versículos del 13 hasta el 14. Porque el Señor ha elegido a Sión, ha deseado vivir en ella. Este es mi descanso para siempre. Aquí habitaré porque así lo deseo. La elección de Sión o Jerusalén como lugar de la morada de Dios es un tema central. Dios declara su deseo de habitar en Sión para siempre, señalando la ciudad como un símbolo de la presencia eterna y su favor divino. Dice el texto bíblico: porque el Señor ha elegido a Sión. Sión, un nombre poético para Jerusalén, representa la ciudad elegida por Dios para su morada.
versículos del 17 al 18. Allí haré germinar el poder de David. He preparado una lámpara para mi ungido. A mis enemigos los vestiré de ignominia, pero sobre él brillará su diadema. La lámpara para el ungido de Dios en hebreo se dice Ner Limchi-Hi. Simboliza la perpetuidad y la prosperidad del reinado davídico. Dios promete confundir a los enemigos del ungido y asegurar su triunfo representado por la diadema que brilla sobre él. El texto bíblico dice: allí haré germinar el poder de David. He preparado una lámpara para mi ungido. El autor sagrado utiliza la palabra Mashiach, ungido, refiriéndose al rey o al Mesías. Indica la elección y consagración divina. El Salmo 131 nos invita a reflexionar sobre la fidelidad de Dios a sus promesas y la importancia de nuestra respuesta de fidelidad a su alianza. En un contexto contemporáneo podemos ver este salmo como un llamado a confiar en la providencia divina y a mantenernos firmes en nuestros compromisos de fe. San Agustín, en sus comentarios sobre los salmos, destaca la importancia de la morada de Dios sobre su pueblo y cómo esto prefigura la encarnación de Cristo y su presencia en la Iglesia. San Agustín subraya que la verdadera Sión es el corazón del creyente, donde Dios desea habitar. ¿Qué podemos concluir del Salmo 131? Este salmo nos recuerda que Dios es fiel a sus promesas y que nuestras vidas deben reflejar una fidelidad a través de la obediencia y el compromiso. Nos anima a confiar en la elección divina y a buscar la presencia en nuestras vidas y comunidades. En el contexto de los leccionarios de la Iglesia Católica, este salmo refuerza la esperanza y la certeza de la providencia divina en nuestro caminar de fe. La propuesta del Evangelio. El Evangelio propuesto para este día de San Mateo capítulo 6, versículos desde el 19 hasta el 23. Estamos frente a un discurso evangélico realizado por Jesús en el Monte de las Bienaventuranzas y debemos poner toda la atención para que descubramos, según el autor, cuál es el verdadero tesoro. Obras que nos conduzcan al cielo. Debemos atesorar buenas acciones, obra de misericordia. El Evangelio de Jesucristo enseña que el corazón del hombre debe ejercitarse en acciones bondadosas, buenas hasta alcanzar la virtud y así ahuyentar los vicios que enceguecen la vista transparente del hombre. Debemos poner la mirada en el Señor, en sus acciones, en su letra, el amor para que nos convirtamos en lámparas que iluminamos nuestro camino y ayudamos a iluminar el camino de los demás. El Señor nos invita a dejar los apegos que adormecen nuestros sentidos y dañan nuestro corazón. Debemos aprender a valorar lo que realmente vale la pena, pues las cosas materiales, lo que atesoramos y creemos indispensable, son simplemente vana ilusión, pues son distracciones que poco a poco nos van alejando del reino de los cielos y acercando a la oscuridad eterna. Trabajemos en atesorar y desear las cosas del cielo para llegar a tener un corazón lleno de las riquezas que perdurarán por toda la eternidad. Profundicemos en el libro del evangelista Mateo. El Evangelio de Mateo es uno de los 4 evangelios canónicos del Nuevo Testamento. Fue escrito principalmente para una audiencia judía cristiana alrededor del año 80 al 90 después de Cristo. El texto se centra en la
enseñanza de Jesús sobre la vida del reino de Dios, haciendo un énfasis particular en cómo vivir una vida de justicia y piedad auténtica. Había una vez un pescador que vivía en una pequeña villa junto al mar. Cada día pescaba lo suficiente para mantener a su familia y luego pasaba el resto del día disfrutando de la compañía de sus seres queridos, tocando música y relajándose. Un día, un hombre de negocios que pasaba por la villa lo vio y le dijo: «Hombre, ¿por qué no pescas más para vender y ganar dinero? Podrías comprar más botes, contratar más gente y expandir tu negocio». El pescador le preguntó: «¿Y después qué haría?». El hombre de negocios respondió: «Podrías ganar tanto dinero que eventualmente podrías retirarte y disfrutar de la vida». El pescador, sonriendo, respondió: «¿Y qué crees que estoy haciendo ahora?». Esta historia ilustra el mensaje de Jesús en Mateo capítulo 6 versículos del 19 hasta el 23. A menudo buscamos acumular riquezas pensando que nos traerán felicidad y libertad, cuando en realidad el verdadero tesoro y la verdadera luz se encuentran en vivir de acuerdo con los valores del reino. En el texto del Evangelio de Mateo que hemos leído hoy, Jesús está en medio del Sermón del Monte, una serie de enseñanzas que abordan la ética del reino, su doctrina. Los versículos desde el 19 hasta el 23 se centran en las prioridades espirituales y materiales del discípulo. Profundicemos. Versículos desde el 19 hasta el 21. Jesús exhorta a sus seguidores a no centrarse en acumular riquezas materiales, que son efímeras y vulnerables a la decadencia y el robo. En lugar de ello, deben enfocarse en acumular tesoros espirituales que son eternos y seguros. La clave de estos versículos radica en la frase: «Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón». Jesús destaca que nuestras prioridades reflejan nuestras verdaderas lealtades y afectos. Versículos desde el 22 hasta el 23. La metáfora del ojo como la lámpara del cuerpo sugiere que la percepción y las intenciones del corazón determinan la dirección y la claridad de toda nuestra vida. Un ojo sano, en griego dice el texto bíblico oftalmos haplos, implica una perspectiva sincera y generosa, mientras que un ojo enfermo, que en griego sería oftalmos poneros, sugiere envidia y avaricia, lo cual lleva a la oscuridad interior. En el contexto moderno, estos versículos nos llaman a evaluar nuestras prioridades y valores. En un mundo obsesionado en el materialismo y el consumo, Jesús nos invita a buscar lo eterno y lo que verdaderamente nutre el alma. Este pasaje nos desafía a examinar dónde invertimos nuestro tiempo, recursos y energías, y a considerar si estamos construyendo para lo temporal o lo eterno. San Juan Crisóstomo, en sus homilías sobre Mateo, comenta sobre estos versículos diciendo: «Donde están las riquezas, allí están también las pasiones. Allí está la avaricia. Pero si las riquezas están en el cielo, nuestra alma se eleva y se espiritualiza». Nos recuerda que buscar el reino de Dios y su justicia nos aleja de las ataduras del materialismo. ¿Qué podemos concluir del Evangelio del día de hoy? En este tiempo, reflexionemos sobre nuestras prioridades y busquemos acumular tesoros en el cielo.
La mejor manera es compartir con las personas con quienes convivimos. Compartir y dar a quienes necesitan. Agradar sonrisas para el reino de Dios, viviendo con un corazón generoso y una mirada clara. Que nuestro enfoque esté en lo eterno y no en lo efímero. Para todos un feliz día. Que el Señor nos siga colmando de su alegría como también de su bendición. Feliz fin de semana. Bendiciones.